Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo andamos? Bueno, la bienvenida como siempre a todos ustedes. Algunos seguidores de hace muchísimos años, otros no tanto, bueno, pero con la alegría de que estamos siempre acá una vez por mes, tratando de plantear todos los temas que de alguna manera hacen a esta actualidad tributaria. Y en esta oportunidad tenemos dos expositores de lujo, César Lidwin, que ya nos acompaña hace muchos años, y vamos a presentar hoy a Sonia Beckerman, que para muchos será conocido, para otros es la primera vez que está con nosotros. Así que Sonia, César, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro saludo también a todos los colegas que están virtualmente con nosotros a través del streaming de todo el país que nos siguen. Así que un saludo también muy especial a todos ellos. Y bueno, y hoy no es la excepción respecto de los temas. Hoy tenemos otra vez una agenda muy frondosa. Vamos obviamente a pilotear sobre aquellos aspectos que están vinculados a los próximos vencimientos, pero bueno, además tenemos otros temas que más allá del vencimiento tenemos que seguir viéndolo, porque este es nuestro, un poco nuestra forma de plantear los temas, ¿no? Más allá de los vencimientos hay temas que son de importancia para verlo. Así que vamos a empezar con Sonia y vamos a insistir hoy con vencimiento general próximo, ganancias y bienes personales y temas prácticos para que ustedes puedan llegar a compartirlo con nosotros. Sonia. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias, sí, gracias por la convocatoria, muy gustosa de estar con ustedes. Algunos me conocen por ahí de las capacitaciones en otras áreas, en otros lugares del Consejo, en la DAC y en la facultad, algunos, así que bueno. Bueno, la idea de la reunión, de la parte que yo voy a exponer, en la primera parte, es hacer un raconto sin la parte del impuesto cedular. Se lo voy a dejar a César para que se deleite con esa parte. Todo el resto de lo que tendríamos que tener en cuenta para las declaraciones juradas que van a vencer, creemos, ¿sí? A partir del 11 de junio estamos por lo menos con el primer vencimiento previsto. No sabemos si esto se va a llegar a concretar de esa manera, porque bueno, seguramente el impuesto cedular que se nos incorpora este año como una renta nueva, posiblemente con la información que necesitamos nos pase que no esté del todo a disposición del contribuyente como nosotros estamos acostumbrados. Así que bueno, vamos a ir repasando algunos temas que tendríamos que tener en cuenta para las liquidaciones, que supuestamente todavía no teníamos hasta el año 2017 y que los vamos a obviamente retomar para el 2018, porque bueno, el resto no se modificó, más o menos. Las rentas de primera, segunda, tercera y cuarta siguen estando, no hay que olvidarlas, porque parece que toda la vida pasa por el impuesto cedular y el resto no hay más nada. Pero bueno, tenemos algunos inconvenientes que la idea es que repasemos y planteemos, ¿sí? O sea, siempre digo lo mismo, el mejor estado ser humano es la ignorancia, porque cuando empezamos a conocernos hacemos mala sangre. Entonces la idea es que ustedes hagan la misma mala sangre que me hago yo, porque si no es absolutamente injusto, ¿sí? Que yo me haga mala sangre sola y entonces ahora cuando salgamos de acá a la 1, ustedes me van a acompañar en la mala sangre, con lo cual yo me voy a sentir absolutamente que he logrado el objetivo, ¿sí? Así que bueno, esta sería la idea, así que vamos con esto. Bueno, lo primero que vamos a incorporar, digamos, dentro del... Nosotros tuvimos una reforma tributaria y un decreto reglamentario que salió casi un año después, ¿sí? Y la verdad es que nosotros, si sabíamos algo, era que teníamos un artículo 1 del decreto reglamentario del impuesto a las ganancias que nos determinaba
quienes no debían acompañar la presentación, en este caso las declaraciones juradas, en la medida en que no tuvieran rentas, en su momento eran no alcanzadas por el mínimo no imponible más cargas de familia. Siempre la tercera categoría fue la renta empresaria, fue la obligatoria de presentación, porque esto era independientemente que diera ganancia o quebranto, teníamos que presentar. Y lo que hizo el decreto en el artículo primero, que este era nuestro caballito de batalla, con decir, bueno, si no llegas, entonces no te inscribas, no, ¿sí? Es definir nuevamente quién eran los sujetos obligados y no obligados a presentar declaración jurada. Y comienza, ¿sí?, el artículo primero del decreto 1170 del 2018, determinando que las personas humanas van a presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias, excepto el desempeño de cargos públicos, el 79A, la relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ¿sí?, y conceptos que supieron retenciones con carácter único y definitivo, que podrían ser aquellos sujetos, ¿sí?, beneficiarios del exterior, con lo cual no deberían tributar ni presentar la declaración jurada de ganancias. Yo ya no estoy de acuerdo con el 1, el 2 y el 3, porque en realidad ya vamos a ver unos minutos más adelante que presentan declaración jurada de ganancias por ahí de una manera diferente, porque tenemos unos topes, ¿sí?, donde estas personas, cuando superan el $1.000.000 de renta bruta durante el año fiscal, en este caso 2018, van a presentar la declaración jurada obligatoriamente, llamada simplificada como mínimo, ¿sí? Y entonces, sí, parecería que no presentan la declaración jurada tradicional del impuesto a las ganancias, pero sí tendrán que hacer un régimen informativo particular en la plataforma web. Con lo cual, bueno, es verdad que no hacen la tradicional, pero sí la tendríamos que presentar. Por lo tanto, y con el tema de los jubilados, bueno, lo dejamos este tema abierto, ¿sí?, por todo el tema que tenemos ahora de los nuevos, del nuevo fallo de la Corte, con situaciones, en este caso, particulares e individuales de cada uno, ¿sí? La presentación de las declaraciones juradas, socios de la sociedad del artículo 49, sujetos del 49, tercera categoría, explotaciones unipersonales, cónyuges, padres, tutores, curadores, ¿sí?, sujetos con capacidad restringida, administradores de sucesiones, todos estos son los que obligatoriamente presentan, directores, gerentes, síndicos, socios, ¿sí?, con participación mayoritaria o quid menor de sociedades del título quinto de la ley 19.550. Recuerden que estos son las nuevas sociedades de hecho, ¿sí?, que ya nosotros siempre presentábamos la declaración jurada donde determinábamos la renta, siempre determinamos la renta en cabeza de uno solo y luego el otro replica la renta como una participación societaria sin necesidad de determinar el estado de resultados, o digamos, el activo, el pasivo del estado de resultados, sino que uno solo determina y luego el otro socio lleva, en este caso con una participación, en este caso su renta, y los representantes sujetos del exterior, porque obviamente acá en la Argentina deberán tributar en carácter de responsables sustitutos, por ejemplo, la renta de una persona del exterior, ¿sí? Bueno. Uno de los contribuyentes que nos acompaña en el régimen de impuesto a las ganancias, ¿sí?, es el empleado I, o el jubilado I, ¿sí?, porque en realidad a veces son contribuyentes puros del impuesto, ¿sí?, donde lo único que tienen es la renta en relación de dependencia. Sin embargo, estos a veces componen su relación de dependencia con algún agregado, con lo cual habría que analizar, cuando estamos frente a un empleado en relación de dependencia, si este empleado incorpora una renta aparte de la relación de dependencia distinta, una más de cuarta que podría acompañarlo, una renta de tercera, una renta de segunda, una renta de primera, o es monotributista, ¿sí? Con lo cual también podría pasar que el empleado en relación de dependencia tenga alguna renta y ahí la normativa le determina situaciones diferentes formales, en este caso de presentar. Nosotros tuvimos la resolución 4396 que modificó originalmente la resolución 4003, que era nuestra resolución madre de la relación de dependencia, teniendo en este periodo fiscal 2018 una situación particular con el empleado, ¿sí? Nosotros tuvimos a los empleados en relación de dependencia, ya digo tuvimos porque el 31 de marzo del 2019 terminó la forma de que el empleado podía volver a agregarle al empleador algún tipo de deducción que le permitiera
cerrar en forma definitiva su declaración jurada de ganancias empleado en relación de dependencia ahora por el 2018, como digo yo, ponerle el moño final a esta declaración jurada, y la realidad es que este empleado confeccionó, sí tuvo y agregó hasta el 31 de marzo todas aquellas deducciones que pudo haber tenido, ¿sí?, que estaban incompletas, ¿sí?, o mal colocadas, informadas durante el año. Hasta el 30 de abril el empleador confeccionará la declaración jurada anual y a partir en el mes de mayo retendrá o devolverá de manera tal que el empleado quede con una declaración jurada final. La resolución 4396 incorpora una nueva forma de declaración jurada del empleador a través del régimen del formulario 1357, que es un formulario que está en la página web, ¿sí?, pero con una transición. Aquel que ya hizo la declaración jurada final y ya le dio al empleado su declaración jurada completa, ¿sí?, trabajó con el método anterior, con la resolución 4003, haciendo lo que nosotros comúnmente conocíamos como el formulario 649, ¿se acuerdan? La declaración jurada anual informativa, que en realidad se transformó en la 4003 en una plataforma Excel donde el empleador directamente, digamos, replicaba aquellas bases imponibles, las deducciones y todo, para que el empleado tuviera la base de la forma que le había calculado, en este caso, el impuesto a las ganancias. Con lo cual, nos va a pasar este año que podríamos tener que la información que venga del empleado al estudio, ¿sí?, podrían ser dos. Alguna que venga ya por el formulario 1357, porque el empleador esperó el empleado confeccionó su declaración jurada final el 31 de marzo del 2019, el empleador retuvo finalmente o devolvió durante el mes de abril y sí, confeccionó la anual y luego en el mes de mayo hizo la devolución, con lo cual todavía estamos dentro de los periodos, ¿sí? O directamente esto se lo entregó en enero, se lo entregó en febrero, con lo cual esta norma no estaba a disposición, porque esto recién estuvo a disposición para el contribuyente ahora, ¿sí?, o va a estar, digamos, en estos próximos tiempos, digamos, a disposición para el empleador, con lo cual la realidad es que nos vamos a encontrar con información de un empleado que aparte tenga una renta de otra categoría que nos puede venir de maneras diferentes. Y entonces ahí tendríamos, ¿sí?, que entrar a entender de cuándo es la información y en base a qué normativa la información está. También puede pasar que el empleador, ¿sí?, no esté obligado a realizar la transferencia electrónica a través de esta normativa de la resolución 1357, con lo cual, ojo con esto, porque nos podemos encontrar con una información, en este caso, diferente, ¿sí? Si el empleado sufrió retenciones, pero no tiene más de 1 millón de pesos de ganancia bruta, ¿sí?, y los empleadores, el empleador no se le hubiera realizado la totalidad de las retenciones, entonces en este caso es probable, ¿sí?, que venga con una plataforma de información distinta a la que obviamente sus empleados en relación de dependencia que superan el millón están obligados a utilizar el método de la resolución 4396. La verdad es que esto es una facultad del empleador, Es verdad que la mitad de la información por un lado y la mitad de la información por el otro a veces es dificultoso, con lo cual por ahí el empleador decide a todo el mundo entrarlo en una misma plataforma, todas las declaraciones informativas que le hace anuales, a los empleados, las entrega de la misma manera, con lo cual podría pasar que no teniendo la obligación de recibir el 1357, termino recibiéndolo porque en realidad el empleador decidió unificar a toda la plataforma de los empleados y enviar la información de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, en este caso, sí, nosotros, si bien la resolución limita, y yo digo que debe ser la primera, estamos acostumbrados a que nos lanzan primero una primera prueba con un nivel de renta de acá para arriba, ¿sí? Y si esta prueba piloto posiblemente funcione bien, lo que puede pasar es que se masifique la resolución, el formulario 1357, como fue el 572 web, que primero empezó con algunos empleados en relación de dependencia y luego terminó siendo masivo una vez que
el sistema fue dándose cuenta que se podía, que la información estaba, que la plataforma cruzaba, y entonces esto puede llegar a ser que para el 2019 nos encontremos con que discontinuemos la declaración jurada informativa anual del empleador en algún medio diferente al tecnológico y entonces todo el mundo reciba la información de la misma manera, ¿sí? Bueno, a través de esta declaración jurada del 1357 vamos a recibir la declaración jurada final o la informativa, porque ustedes saben que de un empleador al otro nosotros tenemos que ir con la historia, porque el periodo fiscal es uno solo, y entonces, ¿sí?, a nosotros el enganche de un empleador al otro lo tenemos que hacer a través de una declaración jurada, en este caso informativa. La lógica sería que si yo salgo en un empleo en junio y entro en el otro en julio, le lleve a un empleador la base imponible de mi empleo a junio, para que él tome el acumulado y siga reteniendo, en este caso, hacia adelante. Con lo cual, podría pasar que yo tenga a junio una declaración jurada, me vaya de la relación de dependencia y no tenga más nada, porque me pasé al régimen general, porque me fui al monotributo, ¿sí? La composición de la parte que tuve de relación de dependencia va a conformar la declaración jurada del año 2018, en la medida que yo esté obligado a presentar la declaración jurada de ganancias. Esta normativa, que el empleador que utilice el 1357, lo que decía la resolución era que va a haber una consistencia de datos, ¿sí?, que va a verificar si lo que está cargado por el empleador es lo que tiene el sistema, ¿sí? Ahí tenemos el tema de no me vaya a obligar, digamos, a cargar un bruto que no corresponde, deducciones que no he tomado, con lo cual validará, en este caso, la normativa. Por eso algunos decimos, bueno, si no es obligatorio, mejor me quedo con el régimen, ¿sí?, del 6, lo que llamamos el 649 en forma papel, cosa de que no vaya a ser que me empiece a poner datos y que el sistema, por alguna situación en particular, me elimine, en este caso, la posibilidad de presentarla, ¿sí? Estos contribuyentes que están por arriba de 1 millón de pesos están obligados de ganancia bruta, bruta es antes de cualquier descuento del recibo de sueldos, de las jubilaciones o de los cargos públicos, porque no solo los empleados que están acá, ¿sí?, van a presentar la declaración jurada obligatoriamente informativa el 31 de diciembre de cada año en el sitio web y van a tener que presentar bienes personales y ganancias, ¿sí?, ambos obligatoriamente, o que tenga una caja de ahorro y nada más y no llegó al mínimo, no, lo que me obliga a presentar esta declaración jurada informativa, ¿sí?, es la renta bruta durante el año 2018 desde el 79 A, B y C en 1 millón de pesos bruto hacia arriba, ¿sí? La normativa nos ofrece un régimen simplificado. El régimen simplificado es no tengo patrimonio al inicio, no tengo patrimonio al cierre, no tengo consumido, lo único que hago es replicar, ¿sí?, aquellas rentas que el empleador por las cuales tributé, y sobre estas rentas obviamente no tengo más nada, o sea, no tengo nada para agregar. Y agrega la normativa que aquel que tiene estas rentas en relación de dependencia y un monotributo también pueden acceder al régimen simplificado. Quien no puede acceder al régimen simplificado es quien tiene una renta de primera, segunda, tercera y cuarta también, que lo obliga obviamente a que esta renta del 79 A, B y C forme parte de la declaración jurada determinativa, ¿sí?, normal, donde tenemos los bienes al inicio, los bienes al cierre y las rentas que hemos recibido, en este caso, durante el año, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos, obviamente, un tema difícil, digamos, en este caso, que es el tema de los jubilados, ¿sí? Obviamente, tenemos un tema de un fallo de corte digamos, bilateral, que solo surte efectos entre las partes que fueron interviniendo en el mismo, con lo cual acá tenemos un tema de el jubilado, ¿sí?, que decide o utiliza o va a buscar un medio por el cual considera que su renta, en este caso, no debería tributar, en este caso, impuesto a las ganancias. Y ahí tenemos un problema porque la plataforma de la AFIP nos va a inferir la información. Si el jubilado fue
jubilado durante el año y se le practicó las retenciones de impuesto a las ganancias, evidentemente aparecerá en la plataforma de AFIP con las rentas, con las retenciones, ¿sí? Y obviamente será un contribuyente que determinará, obviamente, la declaración jurada, supongamos simplificada, y de no cumplirla se tendrá las sanciones, ¿sí?, donde el Estado determinará, la AFIP le mandará la multa por no haber cumplido con la declaración jurada, en este caso, supongamos, solamente informativa. Por lo tanto, sí, hagamos ahí un tema difícil de resolver, ¿sí?, porque entendemos que la única forma es judicializar, digamos, cada uno de los jubilados que consideren que no les corresponde tributar, hacer la judicialización, digamos, de su postura personal, pero ya vamos a saber que desde el punto de vista administrativo, la AFIP nos va a ofrecer, ¿sí?, en este caso, la plataforma simplificada o la plataforma general a los efectos de hacer la declaración y va a considerar que es un contribuyente obligado a presentarla mínimamente, en este caso, la informativa. Recuerden que cualquier otra renta que obtenga, no el monotributo, cualquiera de estos sujetos lo lleva al régimen, obviamente, el régimen general. Esto no puede dar saldo a favor ni saldo a pagar. Esto quiere decir que el agente de retención retuvo o devolvió la totalidad de lo que le correspondía al impuesto determinado. Esto es informativo, ¿sí? Por lo tanto, si el empleado considera de que las retenciones no alcanzaron o estuvieron en defecto, la resolución obliga al empleado a inscribirse en el impuesto y a calcular el impuesto a las ganancias en forma personal. Supongamos que quiere agregar una deducción que la resolución 4396 no le permite, ¿sí? Y entonces dice, bueno, me inscribo y agrego una deducción porque lo que quiero es, sí, bueno, como tengo otras rentas, tengo el saldo a favor, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, de ahí, de lo que el empleador haga, ¿sí?, a lo que el empleado o el empleador una deducción no se la tomó, no se la quiere tomar por alguna situación en particular, el empleado considera que la deducción le corresponde, tendrá que inscribirse y ahí sí irá al régimen obviamente general, calculará nuevamente su impuesto y hará con el saldo a favor, porque si el empleador le retuvo de más, con ese saldo a favor verá si lo puede utilizar para pagar otro impuesto, por ejemplo, bienes personales, ¿sí?, o pedirá en este caso la repetición de la diferencia. Uno en el empleado puro esto no lo ve mucho porque, bueno, está bien, me inscribo, pongo un gasto no deducible. ¿Y qué hago con el saldo a favor? ¿Dónde lo mando si no soy sujeto a bienes personales? ¿Para qué me voy a inscribir en el impuesto si en realidad con la retención que yo considero que es en exceso o un gasto que considero que no es deducible, parecería que con la diferencia no puedo aprovecharlo para nada, salvo que pida la devolución? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, repasemos un poquito las normas que nos vienen reglamentando, que las tenemos un poquito olvidadas. Yo siempre que volvemos a ganancias vuelvo, sí, al origen, y entonces comencemos a pensar un poquito en qué es lo que nos grava cada una de las rentas, cuáles son las rentas que nosotros tenemos alcanzadas y cuáles son los artículos de la ley de ganancias que obviamente nos regulan cada una de las rentas. Bueno, sabemos que declaramos la primera categoría por lo devengado, la segunda por lo percibido, la tercera por lo devengado y el famoso devengado exigible, que es una norma por ahí no muy usada, pero es la posibilidad, ¿sí?, de tener el devengamiento. ¿Se acuerdan aquella norma que habla que las ventas de más de 10 meses de bienes muebles o más de un año, esto en el caso de obras, ¿sí?, podemos en realidad imputar las cuotas exigibles en el periodo fiscal que estamos cerrando, por lo tanto, ¿sí?, una norma poco usada porque en realidad la financiación en 12 meses, en 13, en 14, en 15, en 24, que lo hemos perdido, ya no nos acordamos mucho, ¿sí?, la hacen las tarjetas de crédito, ¿sí? Y entonces que una empresa, algunos que peinamos canas pero nos las teñimos, ¿sí?, hace unos años, nos acordamos de Aurora Grunding, ¿se acuerdan? Que sacábamos el crédito, íbamos con la cuponera, pagábamos y qué sé yo, nos daban 60 meses cuando nos casamos ahí por primera vez, allá lejos de hace tiempo, ¿sí? Bueno, sí, nos casamos una vez. Después recapacitamos, pero bueno, a esa vez que nos casamos y fuimos a hacer, hicimos
llevábamos, entonces nos daba el crédito a la empresa, nos vendía 60 meses, no estaba el régimen de tarjeta, entonces ahí sí podríamos haber pensado que el devengado exigible hubiera sido para esa empresa la cantidad de cuotas exigibles en el periodo fiscal y entonces me facturaba, recuerden que el devengado, la entrega de la cosa mueble, en el IVA, ¿sí? Bueno, esto permitía que en el impuesto a las ganancias, ¿sí?, se difiriera en el tiempo en función a la financiación. Después de la modernidad y la cantidad de tarjetas de crédito que hubo, la financiación la dio la tarjeta, con lo cual el negocio que vendía en 24 cuotas no me vendía el propio negocio, sino me termina vendiendo en realidad la financiación la tarjeta, el negocio cobra, ¿sí?, con los gastos y las situaciones que en realidad la tarjeta financia, pero en realidad no hay para él la posibilidad del famoso devengado exigible, que fue una normativa que por ahí mucho no lo usábamos, y también se utilizó en la venta de inmuebles en construcciones, ¿no? Porque yo vendía, pero bueno, si la financiación la hacía la constructora, podía utilizar el devengado exigible, y también es verdad que con la modernidad y con el tiempo la financiación la hicieron los bancos, y entonces la empresa terminaba escriturando y no tenía, en este caso, la posibilidad de diferir. Esto es lo que nosotros tenemos. La cuarta categoría es la que en general tenemos todos nosotros, que va obviamente por lo percibido. Las rentas están reglamentadas, la de primera en el artículo 41, recuerden la renta del suelo, ¿sí? La renta del capital en el artículo 45, gran parte de este artículo seguramente César va a hablar con el tema de la renta financiera, que es el gran cambio que hemos tenido en la renta de segunda categoría. Las rentas nuestras del 49, que son las rentas de tercera, recuerden que las rentas de tercera categoría, ¿sí?, para nosotros son las 49A, sujetos del 69, que tributan al 30, ya estamos ahora en el primer cierre de balance, el 31 de diciembre del 2018, con una tasa reducida en 5 puntos, ¿sí?, que va a ser el primer balance que aplique la reforma tributaria con la rebaja de la tasa. Dentro del artículo 69 tenemos, obviamente, las sociedades, generalmente sociedades anónimas, SRL, el tema de los fideicomisos que tributan, ¿sí? Y en el 49 nos quedaron los sujetos de otro tipo societario, o sea, 69A, 49A es un sujeto del 69, y el resto de los tipos societarios, que son los del 49B, C, D, E y F, que en realidad tienen que ver con el de las explotaciones unipersonales, el B, otro tipo societario, como por ejemplo las sociedades de hecho, la sociedad colectiva, ¿sí?, que entran dentro de la tercera categoría, los loteos con fines de urbanización, la venta de inmuebles a través del régimen de la propiedad horizontal, que siempre estuvieron dentro de tercera, independientemente la vendiera, que la renta la obtuviera una persona física, y el remanente, que es lo que no está dicho en ninguna categoría, ni primera, ni segunda, ni cuarta, termina por defecto, en este caso, en tercera categoría. ¿Sí? ¿En serio? ¿Me estás cargando? Ah, no, estoy al horno. Bueno, una hora. Me engañó. Bueno, determinamos la renta. Borren lo de excepto enajenación de participaciones sociales. Esto tiene que ver con que todos los años tenemos un cambio. El año pasado esto estaba así, ¿sí? Por favor, lo borré en todos lados, pero perdón, mil disculpas, me quedó en el título, ¿sí? Tomamos las rentas, le restamos los gastos del sepelio, el artículo 22, las deducciones del artículo 81, especialmente admitidas, más el empleado doméstico. Le restamos las cuotas médico-asistencial, los gastos médicos, ¿sí? Obviamente con el tope del 5%, ahora lo vamos a ver, ganancias o quebrantos anteriores de fuente argentina, y ahí vienen las deducciones personales del artículo 23 A y B, ¿sí? Y la deducción especial, que tiene un tratamiento particular, que ahora lo vamos a ver, depende de quiénes seamos, ¿sí? Por eso hay muchos que no pagamos anticipos en el año 2018, porque en realidad la deducción especial de las personas físicas del artículo del 79, ¿sí? Que generó obviamente un incremento, renta de tercera y cuarta tiene un incremento para este año 2018 de 2 veces, ¿sí?, la deducción especial, la ganancia neta sujeta a impuesto y la renta de, la escala del artículo 90. Esto es la presentación de lo que va a hablar César después, con lo cual lo dejo, que serían los artículos que nos van a complementar a la persona física, el impuesto cedular, que va a ser una determinación aparte, ¿sí? Y luego
las deducciones que mencionamos recién, las primas de seguro, el servicio doméstico, hasta el valor del mínimo no imponible, los intereses hipotecarios, hasta los que de las hipotecas viejas estamos todos, ¿sí?, saltando en una pata porque los intereses nunca nos alcanzaron a 20.000, el que tiene el crédito UBA no le alcanza ni para reducir el interés de la cuota número 1, pero bueno, ¿sí?, porque los intereses de las hipotecas nuevas son muy fuertes, con lo cual en realidad tenemos un problema ahí de deducción donde el legislador se sentó arriba del mínimo y no lo tocó, no es en el único caso que se sentó arriba del mínimo. El 5% sobre la ganancia neta de donaciones, que es el mismo 5% de los honorarios médicos y que es el mismo 5% de la cuota médico-asistencial, que es la medicina prepaga, que es la variable que nosotros utilizamos cuando cerramos la declaración jurada de ganancias, ¿sí? Por supuesto, los pagos de autónomos previsionales, retiros privados, los conceptos de todos los recibos de sueldo que son deducibles, que en realidad en el plano en relación de dependencia ya lo toma, ¿sí? La posibilidad de tomar, en este caso, la ropa de trabajo, que es una normativa particular que entró en la ley, en las deducciones en el año 2018, la ropa de trabajo, no, chicas, no salgan a ponerse toda la ropa que tenemos puesta, porque esto no es el fallo Magdalena adentro de la ley de ganancias, sino habla de la ropa de trabajo que el empleador debería darle al empleado y que el empleado se compra solo, ¿sí? Esta es la ropa de trabajo, no la que tenemos puesta hoy ahora, así que no nos pongamos los ruleros, que esto no tiene nada que ver, ¿sí? El tema de viáticos, la posibilidad del viático relacionado con el mínimo no imponible, solamente el 40%, y los que tengan larga distancia, se darán cuenta para quienes esta norma, tienen la posibilidad de tomar una deducción adicional del total del mínimo no imponible, que como es renta, en este caso es gasto. El tema de alquileres, me fui a cualquier lado, ¿no? El tema de alquileres que ya entró, esta es una norma que utilizó el legislador a los efectos de forzar a que el que alquilaba, ¿sí?, pudiera, digamos, el que usara el alquiler pudiera tener el aprovechamiento de la deducción en ganancia, entonces forzar al propietario, dame la factura, dame el contrato, el empleado en relación de dependencia fue el gran usuario, en este caso, de esta deducción, donde tenemos el 40% del alquiler abonado como deducción de ganancia hasta el tope de la ganancia no imponible. El cónyuge y el hijo no tenemos nada, no nos peleamos más ni por el loro, ni por el padre, ni por la madre, ni por nadie, porque en realidad hasta acá tenemos solamente por el año 2018 el hijo hasta 18 años, el cónyuge, y no tenemos más deducción de lo que llamábamos otras cargas, ¿sí? Y acá sí les presentamos la reforma del inciso C, para este año, 2 veces el mínimo no imponible, obviamente siempre el pago de autónomos, el capital pagado hasta el momento de la fecha de la presentación de la declaración jurada, ¿sí? 2 veces y media aquellos que sean nuevos profesionales y nuevos emprendedores. Ya el decreto reglamentario determinó que son aquellos que tienen menos de 3 años en el alta de la actividad económica y nuevos profesionales 3 años mínimo como mínimo de matrícula. Entonces, en lugar de tener 2 veces la deducción especial, va a tener 2 veces y media, y las 4,8 veces que tiene hoy el empleado en relación de dependencia, que ya la venimos usando, porque aquellos que retenemos ganancias en relación de dependencia ya estamos usando las 4,8 veces del mínimo no imponible. Y como cierre, velocidad absoluta, ¿sí? Nosotros tenemos como medio un ruido acá, el ruido es que la reforma de bienes personales con las escalas es para el 2019, ¿sí? En el 2018 tenemos todavía la normativa anterior, donde, ¿sí?, se acuerdan que nosotros tenemos una reforma de bienes personales donde tenemos 3 tramos de escala, que va del 0,25, 0,50 y 0,75, con los famosos 18 millones de no imponible. Esto es 2019. En el año 2018 nuestro mínimo no imponible para bienes personales va a ser 1.050.000. Se va a tributar sobre el excedente al 0,25. La tasa de acciones y participaciones, que es el supletorio de bienes personales que paga la sociedad, mi postura es sobre el balance ajustado por inflación, no me tiren con nada, ¿sí? No hay otro, es el 0,25 del patrimonio neto de la sociedad y será el patrimonio neto, el balance
obviamente para mí ajustado por inflación, una postura que todavía no está dicha por totalmente resuelta, pero creo que no habría otra forma, pues no haber otro balance, ¿sí?, que no sea el ajustado por inflación. Y recordemos que nosotros vamos a tener una evaluación de inmuebles en forma particular, ¿sí?, que se va a reglamentar a futuro con una evaluación particular que nos van a brindar para los inmuebles. Y mientras tanto, ¿sí?, la norma decía al 31 de diciembre que cada año, ahora dice al 31 de diciembre del 2018, ¿sí?, vamos a utilizar, como dice la filmina que viene, ¿sí?, para el periodo fiscal 2018, ¿sí?, vamos a utilizar el IPC sobre la evaluación, ¿sí?, fiscal que tuvimos al 31 de diciembre del 2017. ¿Sí? O sea, si bien es verdad que nosotros con posterioridad vamos a tener una evaluación particular para bienes personales prevista en la ley, vamos a tener la norma transitoria por el año 2018, donde le vamos a tener que aplicar al índice, ¿sí?, a la evaluación fiscal que usamos en el 2017, el IPC, como dice allí, ¿sí?, a los efectos, ¿sí?, solo para el 2018, a los efectos de considerar la evaluación fiscal que vamos a utilizar para tributar el impuesto a los bienes personales en este año. Esta es la única reforma, digamos, de evaluación que nosotros tenemos del impuesto a los bienes personales, ¿sí?, ya que el resto queda, en este caso, de la misma manera. ¿Sí? Estamos hasta acá. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia, por este resumen y repaso, y vamos nuevamente a volver entonces sobre el tema de la renta financiera. Perdón. Buenos días, muchas gracias al Consejo Cava y a Humberto por convocarme de nuevo a este ciclo que ayuda a iluminar la interpretación de las normas tributarias que son complejas. Saludo especial a los colegas del interior que nos están viendo y muchos saludos y agradecimientos como un bálsamo para lo que se viene, porque no sé si les va a gustar tanto lo que vamos a hablar. Lo de la renta financiera, por supuesto que tiene mucho que ver con lo que pasó después del sinceramiento fiscal, porque gran parte de la renta financiera no estaba declarada ante el fisco, y los que entraron en el sinceramiento fiscal, gran parte entró por renta financiera, con todos los portafolios que tenía. ¿Qué pasó después? Bueno, es la imagen de este contribuyente. Después vino transparencia fiscal, después vino renta financiera y después vino el aumento de bienes personales. ¿Qué es lo que incorpora renta financiera o qué es lo que tiene todo renta financiera? No solamente títulos públicos, también ON, títulos de deuda, cuotas parte de fondos, acciones, valores representativos, certificados de participación. Quiero fijar mi posición porque el tema de gravar la renta financiera es un tema polémico. Si lo miramos desde la equidad, está bien gravar la renta financiera, porque si gravamos aquel que suda la camiseta y es la renta del trabajo personal, renta sudada se dice, si gravamos aquel que trabaja, ¿por qué no vamos a gravar aquel que tiene renta financiera? Lo que sucede es que hoy en día muchos sistemas tributarios modernos utilizan el criterio más de eficiencia y se separan un poco de la equidad, tratando de buscar que el sistema tributario se use como una herramienta para tratar de motivar o desmotivar conductas. Y desde ese punto de vista, un país que necesita fondos y del fondo, un país que necesita que los bancos tengan dinero y capacidad prestable para volcarlo después a las actividades productivas, una forma para tratar de motivar y de incentivar estas situaciones es eximiento a la renta financiera, básicamente de las personas humanas, porque lo que no tiene que haber dudas es que siempre estuvo grabada la renta financiera de las empresas. Esto lo digo
parece obvio, pero escuché a tantos políticos decir que las empresas no pagan por la renta financiera que lo quiero dejar aclarado. Siempre pagaron por la renta financiera. Lo que estaba en discusión es si para las personas humanas le damos o no un incentivo para invertir o no invertir. ¿Cuál es el criterio que se toma con el tema de rentas financieras? Dejan estar exentos los títulos públicos y bonos, títulos públicos argentinos, y los plazos fijos en entidades financieras del país. Eso que estaba exento deja de estar. Pasan a estar grabados con nombre y apellido las monedas digitales. Y siguen exentos los intereses de caja de ahorro, que obviamente no mueve mucho el amperímetro, pero se sigue privilegiando como un fin extrafiscal, como una herramienta, las acciones que cotizan en bolsa con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Ahí sí vemos la eficiencia como herramienta para tratar de incentivar y motivar el mercado de capitales en Argentina. Acá se dio una situación incoherente con la reforma, pero no viene por la reforma, sino viene del convenio de doble imposición con Brasil. Financiar a Brasil o financiar a Bolivia permite a aquellos contribuyentes que en lugar de invertir en títulos públicos argentinos, inviertan en títulos públicos de Brasil. No digo Bolivia porque hay que estar bien de las coronarias, pero sí en Brasil, no van a estar alcanzados por ganancias, tanto la renta como la ganancia de capital. Y un dato muy importante que a veces pasa desapercibido, esto surge del convenio, pero también para las empresas. También para las empresas, o sea, empresas que inviertan en estos títulos públicos soberanos de Brasil, a partir de la modificación que tuvo el convenio de doble imposición con Brasil, hasta el año 2018 también estaban exentos las inversiones en bonos no soberanos, sino en bonos corporativos, en la medida que estaban emitidos dentro de Brasil. O sea, un Petrobras emitido en Bahamas no aplicaba, pero un Petrobras emitido en Brasil hasta el 2018 están exentos de ganancias. Esta es una situación de una incoherencia que se da cuando se intentó grabar o se grabó la renta financiera. Hoy tenemos como un festival de tasas en el impuesto a las ganancias y tenemos que estar muy atentos porque para las personas humanas y sucesiones, la renta financiera paga el 5 o el 15, depende en qué moneda es, la venta de inmuebles paga el 15, la venta de títulos, acciones, etcétera, paga el 15, y después tenemos la escala progresiva que va del 5 al 35. Esto, si bien es más complejo, digo, una buena estrategia fiscal va a permitir optimizar la carga. Y nos vamos a encontrar donde tenemos un régimen general de segunda categoría, que lo explicó un poco Sonia. Creo que agotaste a toda la audiencia, Sonia. Sí. No, digo, muy bien, pero quedaron agotados después de toda la velocidad de tantos conocimientos que tiraste sobre la mesa. Bueno, las ganancias de segunda categoría, pero vamos a tener también una ganancia cedular, una ganancia específica que son para el resultado de fuente argentina, que tiene ganancias de capital que puede ser al 5 o al 15 y también los rendimientos que van a estar al 5 o al 15. Pero dentro de segunda categoría, lo que no abarca impuestos cedulares, vamos a tener al 15 las ganancias de capital y los rendimientos a la escala progresiva. Con lo cual vamos a tener que tener mucha atención. Fíjense, si decidimos grabar la renta financiera de los plazos fijos, la pregunta es ¿cuál es la renta financiera? En este ejemplo de un contribuyente que invirtió durante todo el año 2018 en plazos fijos, los renovó todos los meses y obtuvo un rendimiento del 34%. No es poco el rendimiento, pero fíjense, la inflación fue el 47%. Y la variación del dólar el 102%. Por eso el dibujito de que esta persona además va a tener que pagar 14.000 pesos de impuestos. O sea, ¿hay renta financiera acá? ¿Hay renta? La primera pregunta, ¿hay renta? No, no hay renta. Esto es un dato importante a tener presente cuando analizamos las declaraciones juradas
y es un dato importante para aquellos que realizaron ventas en el 2018. Aquellos que tenían títulos públicos de antes de la vigencia y pierden la exención, el valor a tomar, el valor de costo computable a tomar es el valor al 31 de diciembre de 2017 o el valor de compra al mayor. Esto es importante a la hora de practicar la declaración jurada y ver el costo computable correspondiente. Esto es solo para el 2018 con los títulos públicos argentinos. ¿Qué se dio? En los títulos públicos argentinos, lo que pasó en el 2018 es que perdieron como en la guerra. Pero perdieron como en la guerra, pero cobraron cupones. Entonces se iba a dar la situación de tener que pagar por el cupón a pesar de estar malherido por la cotización de los bonos. Entonces, acá hay una norma importante a tener en cuenta que es solo para el 2018 y es optativa, y yo creo que convendrá, si bien hay que analizar cada caso en particular, donde en lugar de gravar el cupón, ese cupón se resta del costo. Y difiero ganancias hasta la venta. Esta es una opción que tengo solo para el 2018 y es importante practicarla. Ahora, esto no surge de la reforma, pero sí surge de la Ley de Sinceramiento Fiscal y es interesante marcarlo. Para toda la venta de activos financieros en el exterior, aquellos que son de fuente extranjera, el cálculo de la ganancia es en moneda dura. Esto es importante porque las diferencias de cambio no van a estar grabadas. Las diferencias de cambio en el exterior no van a estar grabadas. Esto, insisto, no viene de la reforma, viene de la Ley de Sinceramiento Fiscal. Pero presten atención a un detalle. Este criterio también sirve para las empresas. Y esto es un dato que no debe pasar desapercibido. Pero fíjense qué situación se da. A una empresa argentina le va a convenir invertir en activos financieros del exterior porque lo valúa el costo computable a moneda dura. Si inviertes en activos financieros en la Argentina, esa diferencia de cambio va a estar grabada. Por eso lo quiero remarcar. Acá se dio una situación un poco insólita, como dicen, algo no salió bien. Cuando se venden activos financieros en el exterior, el tipo de cambio que se toma, como costo computable es el tipo de cambio vendedor. Y el tipo de cambio que se toma de precio de venta, el tipo de cambio comprador. Con lo cual, en esta situación, en este ejemplo que di, es muy sencillo, genera un quebranto por el tipo de cambio. Yo creo que esto fue un error que nadie se dio cuenta todavía, pero por los tipos de cambio la operación genera un quebranto. También hay que tener en cuenta para la venta de activos financieros en el país que las diferencias de cambio y las actualizaciones no son ganancias. No son ganancias. Por ejemplo, Bonar 24, que no solamente opera en dólares, sino opera también en pesos, pero con cláusula de ajuste, esos ajustes no son ganancias. Un dato importante es que la venta de activos financieros en el exterior van a tener un costo computable sujeto a actualización a aquellos activos adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. O sea que todo lo adquirido, lo que no estaba en el portafolio, las nuevas compras a partir del 1 de enero de 2018, tienen actualización. Y acá hay una excepción al criterio de lo percibido. Segunda categoría, bien dijo Sonia, se grava por lo percibido. Y acá, en caso de que el interés, ¿sí?, tiene una percepción en plazos menores de un año, se toma percibido en el concepto de la ley, percibido. Pero si el interés tiene una percepción en plazo más de un año, hay que tomar el devengamiento en función del tiempo. Y es una excepción al criterio de imputación general de segunda categoría. O sea, esto, presten atención a este tema.
Estas declaraciones juradas de renta financiera para aquellos que tenemos clientes que son inquietos, que a la noche tienen insomnio y se ponen a jugar en la bolsa, en Tokio, en Singapur, en distintos lugares, entran, compran, salen. Bueno, la declaración jurada quiero aclarar de que va a ser compleja. Va a ser compleja. Si bien permite poner un poco de sentido común y analizar cada caso en particular, acá hay una opción que se le da al contribuyente, o sea, a nosotros como asesores del contribuyente, de, en el caso de ventas de algún título, ¿sí? Por ejemplo, un activo financiero, que tenga intereses corridos al momento de la venta, tengo la opción de segregar del precio de venta o y gravar esos intereses como intereses a la tasa progresiva, en el caso de activos externos, o directamente tomar el costo computable como mayor precio, tomar el interés corrido como mayor precio de venta. En todos los análisis que yo hice, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, me da que, salvo situaciones que necesite compensar quebrantos, no conviene en la venta segregar el interés corrido. En la compra es al revés. En la compra también tengo la opción de compro algunos títulos. En el precio de compra está metido un interés corrido, porque eso tiene que ver con las valorizaciones. En los ejemplos que yo di, conviene segregar el interés corrido. Vamos a un ejemplo. Acá hay un error de tipeo donde dice intereses ganados, debería decir 8.750 y no 87.500. Si no, estaría muy contento el inversor. Tienen el material. ¿Cómo? No, que el material no lo tienen. No, el por material eso, no está, pero está... de todas maneras lo vamos a colgar en la página para que todos tengan el acceso, ¿no? Sí, sí. Pero acá lo están viendo y después lo van a seguir estudiando y se van a acordar de mis antepasados. Bien, fíjense acá el ejemplo. El resultado de la utilidad da lo mismo, pero lo que segregando o no segregando en la venta, lo que hago es pasar al 15% mayor ganancia, y pasar a la alícuota progresiva menor ganancia. Entonces digo, en este ejemplo nos visualiza de que en la venta, qué es lo que más nos conviene. Y en la compra, fíjense, si yo segrego los intereses de la compra, lo que estoy logrando justamente es también jugar con las alícuotas para optimizar más la carga fiscal. Y en los casos de que sean títulos o activos argentinos, no logro el cambio de alícuota, porque la alícuota es el 5 o el 15, pero sí logro el diferimiento del impuesto al momento de la venta, cosa que no es poca cosa, porque en rigor diferir el pago del impuesto también significa diferir el pago de anticipos, etcétera. Con este ejemplo les estoy mostrando qué conviene. En términos generales, porque también va a depender de los quebrantos, porque puede que me interese absorber ganancias porque tengo quebrantos que se me van evaporando. Entonces hay que analizar también desde este punto de vista. Fíjense, nosotros ahora vamos a tener quebrantos específicos, vamos a tener quebrantos cedulares, quebrantos de fuente extranjera y quebrantos generales, y la traslación son a los 5 años inmediatos siguientes. Esto es un dato importante. Estos son los países que permiten el traslado de quebrantos hacia atrás. ¿Qué significa traslado de quebrantos hacia atrás? Significa si el año 2018 pagué impuestos y en el año 2019 me dio quebranto, puedo pedir que me devuelvan el pago del 2018. Interesante, ¿no? Pero acá están, estos son los países, Canadá 3 años hacia atrás,
obviamente no hay inflación y el quebranto siempre va a servir, ¿sí? No se derrite como un helado en la mano, sino que siempre va a servir. Bueno, este es nuestro esquema, nada fácil, para aplicar quebrantos. Es decir, nada de aplicar hacia atrás, es hacia adelante, pero hacia adelante con muchísimas restricciones. Por ejemplo, quebrantos de fuente argentina, si es un quebranto general, es donde más puedo usarlo. Lo único que no puedo usar es contra ganancias cedulares. Si es un quebranto específico, solo lo puedo usar contra ganancias específicas. Si es un quebranto proveniente de ganancia de operaciones cedulares, solo lo puedo usar contra ganancias cedulares de la misma clase. Los de fuente extranjera, los quebrantos generales, solo lo puedo usar, fíjense, contra ganancias de fuente extranjera generales. Y los quebrantos específicos de fuente extranjera solo lo puedo usar contra ganancias específicas de fuente extranjera. Esto es bastante complejo, debemos estar muy atentos, muy despabilados al momento de querer imputar quebrantos contra otras ganancias. Acá hay un tema controvertido. Primero, que este quebranto tiene un índice de actualización diferente. No es índice de precios al consumidor, sino índice de precio mayorista. No sé por qué, pero es así. Acá se da un tema controvertido, porque puedo actualizar los quebrantos. Los quebrantos no prescriptos, ¿puedo actualizarlo desde el origen o a partir del 2018? Porque a partir del 2018 se actualiza. Pero ¿me da pie actualizar los quebrantos que todavía no los usé? ¿Me da pie actualizar solo desde el 2018? O sea, tengo quebrantos de años anteriores. ¿Puedo actualizarlo en la declaración jurada del 2018, esos quebrantos? ¿Sí? Solamente por el periodo 2018, despreciando toda la inflación anterior. O en la interpretación, creo que va a ser la interpretación del fisco, voy a poder actualizar quebrantos generados únicamente a partir del 2018. Yo no tengo duda que aquel que va a judicializar el ajuste por inflación, ya que judicialice todos los quebrantos no prescriptos anteriores y los actualice absolutamente. Esto tiene que ver con la medición de una auténtica capacidad contributiva. Un quebranto de 3 años atrás no actualizado no sirve, o sirve para muy poco. Hay una cláusula anti-ilusión en los quebrantos. Aquel que se quiere tomar un quebranto y en rigor de verdad fija una posición de pérdida para tomarse el quebranto, si reinvierte ese dinero dentro de las 72 horas y compra algo de igual naturaleza, no puede tomarse el quebranto y ese quebranto se suma al quebranto del costo de adquisición del nuevo producto. Esto un poco ya lo dijo Sonia. En las ganancias cedulares se incorpora un mínimo no imponible, siempre tiene gusto a poco el mínimo no imponible, porque es actualizado por RIPQUE. Fíjense qué distintos índices se utilizan, ¿no? Para el 2018 es un poco menos de 67.000 pesos, ¿sí? Claro, para el 2019 es 85.000 pesos, porque se actualizó. El índice es noviembre-octubre, ahí se hace el corte, y el índice para el 2019 fue un 28,3 contra un 47% de inflación. Ante esta situación, ¿qué actitud tomamos? Yo creo que la mejor alternativa para sugerirle a los clientes es el tema de los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión tienen una serie de ventajas en los que no distribuyen rentas, ¿sí? Los que permiten el rescate parcial pero no distribuyen renta. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, puedo diferir el pago de los rendimientos hasta tanto se rescate.
total o parcialmente la inversión. Se puede hacer rescates parciales, pagando, en caso de corresponder, solamente el impuesto al mayor valor de las cuotas rescatadas. Se unifica la inversión en un único activo financiero y rendimiento y enajenación tienen el mismo tratamiento. La tasa de rescate, y esto es lo más importante, es el 15%. En cambio, un rendimiento tiene una alícuota progresiva si son títulos del exterior. El costo de la inversión se mide en dólares, con lo cual no hay impacto de la devaluación, se toma en moneda dura. Para nosotros simplifica la liquidación impositiva porque tenemos que ver si hubo rescate o no hubo rescate, si se fue acumulando ganancia pero no se rescató parcialmente, no tenemos que preocuparnos, no hay ganancia agravada. Cuando se rescata sí hay ganancia agravada. Se le puede deducir a la ganancia que se generen quebrantos generales de fuente argentina y también de fuente extranjera. También quebrantos por enajenación de activos financieros de fuente extranjera. En caso de generarse un quebranto, se puede utilizar contra ganancia de cualquier tipo de fuente extranjera. ¿Cuál es la única desventaja que he encontrado hasta ahora? Paga bienes personales, ¿sí? Donde si tengo una inversión en títulos públicos o en plazos fijos, si bien están grabados en ganancias, no están grabados por bienes personales. Humberto me pidió que dé ejemplos, así que este es un ejemplo sencillo. Lo que vamos a ver es este ejemplo, cómo hacemos en los casos de un título público argentino. Acá hay dos títulos, Argentina 22 y Argentina 26. Son dos títulos donde vamos a tomar, la primera opción es el valor de cotización al 31 de diciembre de 2017. Son títulos que los tenía desde el 2017. Entonces ya tengo una primer complejidad. Tengo que tomar, o me conviene tomar, el valor de cotización al 31 de diciembre. ¿Cómo lo voy a reflejar en mi declaración jurada? Y por el otro lado, pagaron cupones. Pero no me conviene tomar esos cupones, me conviene que esos cupones disminuyan el costo del título cuando lo vendo. Entonces, bueno, ahí están los datos del título. Uno lo compré, los dos los compré en enero del 2017, valor nominal 100.000, el Argentina 22, que paga una renta del 6.25. Me costó 100.563. El tipo de cambio era 15.82, qué linda época, ¿no? En ese momento, la cotización al 31 de diciembre es mayor, me conviene tomar la cotización como costo computable. El mismo procedimiento sigo con Argentina 26. Estos son los cupones que pagaron estos títulos. En pesos, estos cupones son 554.000 pesos. ¿Y cómo llego a la existencia final, a la evaluación de la existencia final? Tomo 100.563 que me costó, le afecto los intereses restándolos como menor costo porque no pago impuestos sobre los intereses, tomo la opción de no pagar el impuesto sobre los intereses, le agrego el mayor costo porque me permitieron tomar el costo al 31 de diciembre, pero no es lo que efectivamente me costó, con lo cual lo tengo que agregar. Y llego a la existencia final de 100.469 con el mismo procedimiento del otro título. O sea, ¿qué tengo que hacer? Parto de la compra, le resto los intereses y le sumo la diferencia de valor con el valor al 31 de diciembre de 2017. Y después cuando voy a la justificación patrimonial, si me queda energía, porque estos son solo dos títulos, imagínense el caso de aquel contribuyente, cliente, paciente, que todos los días entra, compra. Bueno, vamos a tener que jugar con la columna 1 y 2. En el ejemplo lo van a ver de qué manera tenemos que
hacer que no nos incida de ninguna manera en la ecuación patrimonial y en el consumo. Y entonces vamos a tener que ir viendo de qué manera hacemos todo esto. Bueno, esta es la transmisión de lo que va a ser la renta financiera. No va a ser nada agradable, tenemos que estar preparados emocionalmente, porque hay casos más complejos. Este era nivel 1, nivel grado. Si queremos poner posgrado, vamos a decir, varias partidas de la misma especie en la existencia inicial, pero comprado a distintos tipos de cambios. Pero también compras de activos durante el ejercicio 2018, porque estos venían del 2017. Pero en el 2018, este contribuyente inquieto, vamos a tener ventas de activos, o sea, vamos a tener una complejidad para imputar intereses. Y tenemos que evitar que nos pase esto. La realidad es que la liquidación de renta financiera va a generar poca recaudación, muchísimas complejidades y una desmotivación para los contribuyentes para invertir en este tipo de rentas financieras. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias, César. Vamos a hacer un recreo con el tema del vencimiento. Y nuestra idea fue pasar a otro tema que tiene más carácter de, yo diría, de preventivo, que tiene carácter de poder minimizar contingencias en las empresas y que está vinculado justamente al problema tan remanido de las facturas apócrifas, que tienen, yo diría, tres impactos, o que pueden tener tres impactos totalmente distintos en las empresas. Siempre estamos vinculando las facturas apócrifas con un tema fiscal, que es así, pero que no necesariamente es así. Y entonces aparecen dos impactos que las empresas hoy están sufriendo y por eso que este tema tiene, yo diría, una repercusión más amplia que la tributaria. El segundo tema está vinculado con la prevención del lavado de dinero, porque bien sabemos nosotros que a través de las facturas apócrifas se puede dar la alternativa de lavado de dinero, y aquí entonces la responsabilidad de la empresa. Y la tercera pata del tema está vinculado con la nueva ley penal que tienen las sociedades por los casos de corrupción, donde justamente las facturas apócrifas puede ser la herramienta para generar los fondos para pagar estos actos de corrupción. Y respecto de lo cual entonces hay una responsabilidad por parte de la empresa y por parte de los directivos. Responsabilidad que no es tributaria, sino responsabilidad que es penal justamente por actos de corrupción. Así que este tema, cuando nosotros lo pensamos en las medidas de tipo preventivas, en realidad está apuntando entonces a los tres temas: al tributario, a la responsabilidad por corrupción y a la prevención de lavado. Bueno, y comenzamos con un rápido recordatorio de este tema, porque cuando hablamos de facturas apócrifas tenemos que tener claro de qué estamos hablando, porque el alcance es un alcance amplio que nos podemos encontrar en la práctica. Y entonces nosotros hablamos de que en realidad son facturas que tienen vicios, y estos vicios son vicios que pueden ser formales o que pueden ser sustanciales. Cuando nosotros estamos ante vicios formales de la factura, nos encontramos con que ese documento, el documento respaldatorio, no es el documento oficial que ha requerido la Administración Tributaria, o sí lo es, pero no cumple con los requisitos, con todos los requisitos que también ha establecido la AFIP a través de las normas reglamentarias. Pero en realidad a nosotros no nos interesa estos aspectos formales, sino nos interesa los aspectos sustanciales, que son los casos donde las facturas cumplen con los aspectos formales, y yo diría
normalmente cumplen rigurosamente los aspectos formales, porque el problema no está ahí, el problema está en la sustancia, el problema está en la base de toda esta operatoria. Y entonces aquí nos encontramos nosotros ante dos grandes grupos, y las tareas preventivas tienen que tener en cuenta esto justamente, cuáles son los distintos escenarios que nos podemos encontrar. Y entonces aquí nos encontramos ante documentos respaldatorios que van a respaldar operaciones que son inexistentes u operaciones que son existentes. Acá empieza a complicarse el tema. La factura apócrifa en realidad no está vinculada exclusivamente a una operación inexistente, cosa que lo puede ser, pero además puede estar vinculada a una operación que realmente existe. Aquí se complica obviamente la búsqueda y la detección. Cuando se empezó con este tipo de delitos, en general, este delito que va mutando rápidamente, yo diría va mutando más rápido que la modificación legislativa, siempre el legislador se queda atrás, el delito avanza más rápido. Y empezó en general con operaciones inexistentes, o sea, había facturas, las facturas decían que había una compra de bien, decían que había un servicio, pero atrás de eso no había nada. La operación era inexistente totalmente. Como el fisco empieza a controlar, como el legislador se empieza a preocupar de cómo prevenir este tipo de delito, va mutando el delito y se va complejizando de forma de que llega a las facturas apócrifas, pero con operaciones existentes. ¿Cómo puede ser que una factura sea apócrifa si la operación existió? ¿Qué es lo que existió? La venta del bien o la prestación del servicio existió, pero la factura es apócrifa. Y entonces acá nosotros nos encontramos con, quizás aquí está la mayor cantidad de casos que hoy se producen, con operaciones existentes, porque estamos con los proveedores simulados o estamos con un hecho que implica la ocultación del verdadero proveedor. Acá se empieza a cerrar una ecuación que parecería difícil de cerrar, que es una operación comercial donde el proveedor quiere vender en negro y el comprador quiere comprar en blanco. No es fácil de cerrar esto, ¿no? Uno quiere vender en negro y el otro quiere comprar en blanco, por las circunstancias obviamente de cada uno, de cada comercio, de cada actividad. Y entonces justamente esto que parecería imposible se logra a través de este mecanismo de la simulación de los proveedores. El verdadero proveedor no aparece, aparece un simulado. Este simulado es normalmente lo que llamamos una carpeta, aunque puede no serlo. Esto prueba la complejidad que tiene el tema, porque hay determinado tipo de contribuyentes que son verdaderos, que tienen actividades, que venden bienes, pero como tienen algún problema interno de caja o de lo que fuera, empiezan a generar facturas independientemente de lo que produce y de lo que vende. Y esa parte de la facturación son simuladas, son apócrifas. Entonces, aquí nos encontramos ante esta situación que, insisto, esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos que hoy observamos en la práctica. Son vicios sustanciales donde la operación es existente, pero la factura apócrifa se da justamente porque el proveedor está simulado. Ejemplo típico, lo que pasa en las actividades agropecuarias, ¿no? Con el tema del cereal. Este es el ejemplo típico. El cereal existe, el cereal se vende, el cereal se transporta, pero el verdadero vendedor no aparece si no aparece un tercero, y aquí entonces comienza a complicarse la cosa. Nosotros en este ciclo, hace mucho tiempo, vimos varias veces el tema de facturas apócrifas de distintos puntos de vista, y además
cuando vamos viendo la jurisprudencia, vamos viendo cómo van avanzando la jurisprudencia en esta materia. Pero si tendríamos que hacer un resumen, yo diría que hay una línea que uno observa en la jurisprudencia de cuál es la línea defensiva de los contribuyentes cuando está ante un problema de factura apócrifa. Yo diría, hoy en la práctica prácticamente no hay inspecciones que no toquen el tema factura apócrifa. Y al revés, hay requerimientos del fisco que solamente apuntan a factura apócrifa, porque obviamente se ha detectado la usina, o sea, la empresa generadora, y se han detectado los usuarios, o sea, los que compran, y ahí empiezan los requerimientos a todos los usuarios para empezar a investigarlo. Y acá entonces uno observa cuál es la línea defensiva que en general adoptan los contribuyentes. Dicen, no, pero yo recibí el bien, puedo probar que recibí el bien, lo pagué, le hice las retenciones impositivas, le entregué un cheque no a la orden, o sea, cumplí con todo lo que tenía que cumplir, así que a mí no me pueden imputar. Y la jurisprudencia dice, bueno, eso está todo bien, pero no alcanza. No alcanza. Porque lo que el contribuyente va a tener que probar es justamente que ese bien que ha comprado es un bien que se lo vendió el que dice venderlo. Y acá aparece entonces todo el problema del proveedor simulado. Tema realmente complejo de defensa, complejo en la prueba, pero este es el problema en el cual nos encontramos. Y acá vamos a repasar entonces los efectos impositivos que tenemos ante las facturas apócrifas. Efectos que son muy distintos según analicemos IVA o el impuesto a las ganancias. En el caso del impuesto a valor agregado, si nosotros estamos ante una factura apócrifa, el efecto es que no se puede computar el crédito fiscal. No se puede computar el crédito fiscal aun cuando probemos que compramos el bien. Aun cuando probemos que compramos el bien, no se puede computar, porque en realidad la prueba es un poco más amplia. Tenemos que decir que ese bien que compramos lo vendió efectivamente la persona que dice que nos vendió y no un tercero. Y entonces acá entramos en un problema mucho más complicado, que es el problema de la posibilidad del vendedor que tenga esa capacidad operativa de vender lo que dice haber vendido. Acá empiezan los temas más dificultosos desde el punto de vista fácticos. Es decir, si la factura es apócrifa, por más que probemos que el bien se compró, porque no podemos llegar a probar que es el verdadero proveedor quien lo vendió, entonces el efecto es que se impugna el crédito fiscal en esta materia. En impuesto a las ganancias, en realidad el tema es un poco más complicado, porque en el impuesto a las ganancias tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver cuál es el impacto que tiene las facturas apócrifas en la declaración jurada y cuál es el impacto que tiene el impuesto a las salidas no documentadas, que son dos temas distintos y al cual la legislación también le da un tratamiento distinto. Empezamos con el impuesto a las ganancias. Ese gasto o ese bien que tenemos, gasto o costo, que se computa en el impuesto a las ganancias, se impugna si la factura es apócrifa. Obviamente, si yo tengo un gasto, la factura es apócrifa, no se puede llegar a descontarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo pruebo la existencia del bien? Si yo pruebo que realmente compré un bien, si yo pruebo que efectivamente hubo un gasto. Bueno, en este caso, este efecto no se aplica. O sea, la ley permite aún así deducir el impuesto a las ganancias. Acá tiene preeminencia la existencia del bien, totalmente distinto que el impuesto al valor agregado. En salidas no documentadas, el problema tiene otra vuelta. Porque resulta que yo hago un pago de la factura
al proveedor que terminó siendo ilegítimo. Y entonces ese pago al proveedor implica un beneficio para un tercero que no va a ingresar el impuesto porque obviamente no aparece. Es el proveedor oculto. El proveedor oculto, que es el verdadero beneficiario de ese cheque, no va a declarar el impuesto. Y entonces por esta razón la vuelta que le da el legislador es nombrar al pagador como responsable sustituto por aquel que no va a pagarlo. Por eso decimos que en principio la factura apócrifa, el impuesto a las ganancias, tiene como efecto 2,35% o 2,30% o la alícuota que fuera, porque por un lado no se permite deducir y por el otro lado hay que pagar la misma alícuota por salidas no documentadas. ¿Y qué pasa si en el caso de las salidas no documentadas, qué pasa si nosotros probamos la existencia del bien? Si se prueba la existencia del bien, no se aplica salidas no documentadas, porque salidas no documentadas se aplicaría en la medida que haga un pago a una persona que no lo va a declarar y además que no puedo vincularlo a un bien. Si yo lo puedo vincular, entonces no voy a tener tal problema. En cambio, si esa factura corresponde a una prestación de servicios, en este caso sí se aplica salidas no documentadas. Bueno, esto es toda la vuelta que tenemos que ver nosotros como efectos de tipo tributarios. Y cuando nosotros vemos cuáles son las consecuencias patrimoniales y sancionatorias del tema que estamos hablando, o sea, las facturas apócrifas, nos encontramos con esto. Obviamente, ajuste de impuestos, intereses y sanciones, la diferencia de anticipos más los accesorios, porque ese ajuste del impuesto va a implicar cambiar de base para la liquidación de los anticipos del próximo año y eventualmente la denuncia penal. O sea, aquí el fisco es el que va a tener que valorizar la conducta, va a tener que decir si ese comportamiento fue culposo o doloso y de ahí entonces procederá o el sumario de multa por omisión o la denuncia penal. Entonces, apuntando al tema al cual nosotros íbamos, como para tratar de dar algunas ideas preventivas para ayudar a las empresas, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de proveedores y esta distinción me parece que es útil realizarla porque el esquema de prevención es obviamente distinto. Los proveedores son recurrentes o no recurrentes. En general, los proveedores que son recurrentes, la empresa los conoce. Cuando los proveedores no son recurrentes, puede que no lo conozca. Y entonces acá aparecen a su vez otra distinción más que serían los no recurrentes, pero que son reconocidos públicamente, lo cual no significa que sean impecables, porque aquellos que sean reconocidos públicamente podrían recurrir a la otra figura, que es generar facturas apócrifas respecto de una parte de las operaciones, pero en principio, digamos que tendrían una mejor situación, y los no reconocidos públicamente, que son aquellos que están en la peor situación y donde más tenemos que tratar de establecer estas medidas preventivas. Entonces nosotros desde nuestro punto de vista tenemos que aplicar esta figura que se aplica en prevención de lavado, que es en este caso conociendo al proveedor. Y conociendo al proveedor va a implicar trabajar con un legajo del proveedor, donde nosotros tengamos que ver de qué manera podemos acercarnos poco a poco a conocerlo y tratar de esta forma de minimizar las contingencias. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero esto, no sé si de ustedes o las empresas, puede decir, pero esto implica un costo administrativo, hay que tomar un empleado más, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, está el costo versus la contingencia espectacular que se genera cuando aparece las facturas apócrifas con las tres patas que hemos mencionado. Bueno, aquí aparece, obviamente no lo vamos a considerar todo esto para que ustedes lo puedan ver en detalle, pero una idea de los distintos elementos que nosotros podemos pedir al proveedor para, en su legajo, tratar de conocerlo
en una forma mucho más específica. Hay algunos datos que nosotros le vamos a pedir al proveedor, que cualquier empresa lo va a entregar con mucha atención porque no le va a infligir demasiado. Por ejemplo, si nosotros le pedimos la copia de los estatutos sociales, hasta la empresa más trucha lo va a entregar. No va a tener ningún tipo de problema para hacerlo. Si nosotros le pedimos la copia del nombramiento de autoridades, tampoco va a tener ningún problema. Claro, sabemos que en estas empresas truchas los directivos no son directivos. Y ahí empieza el tema a verse con un poco más de detención. Un aspecto que nos parece significativo es esto de la calificación del perfil de riesgo. La calificación del perfil de riesgo que hace la AFIP es un dato importante, es valernos del boletín de calificaciones que tiene la AFIP para cada uno de los contribuyentes para tomar una idea de cuál es su conducta fiscal. En general, las empresas truchas no tienen buena conducta y esto se refleja en el perfil de riesgo. Dicho sea de paso, este tipo de empresas fantasmas o más o menos, tienen una rara habilidad que desaparecen en poco tiempo. Son empresas que funcionan 4, 5, 6 meses, desaparecen, viene otra, y hay una evolución, una mutación permanente. Obviamente, porque con esto lo que se busca es restringir la posibilidad que se los pueda llegar a encontrar. El tema de la constancia de la cuenta bancaria es un tema importante para pedirlo. En la práctica, las empresas, si desde el punto de vista del control interno funcionan razonablemente bien, una alternativa que tendrían que entregar para aquellos que entregan cheques, estos cheques deberían ser cruzados y no a la orden. Muchas empresas no tienen esta práctica de hacerlo, lo hacen cruzado y el cheque cruzado se cruza con total tranquilidad para otro beneficiario. Pero nosotros sabemos que aún los cheques no a la orden también pueden ser objeto de que alguien lo cobre. Generalmente acá aparecen algunas empresas, algunas cooperativas que se dedican a licuar este tipo de cheques y termina apareciendo como beneficiario un tercero que no es justamente la empresa. Por eso que una de las recomendaciones es la transferencia bancaria. Si la transferencia bancaria se realiza y nosotros a su vez le pedimos la constancia de la cuenta bancaria, bueno, va a quedar un elemento clarísimo respecto de quién es verdaderamente la empresa que lo ha solicitado. Bien sabemos que en la práctica las tareas de la fiscalización que hace la AFIP es justamente seguir la ruta del dinero, ¿no? Es ver ese cheque, qué ha pasado con ese cheque y quién en definitiva lo ha percibido. Y en general la AFIP puede llegar a determinar que el verdadero beneficiario es distinto a la empresa que teóricamente hizo la factura. Lo mismo pasa con el formulario 931 de los empleados. En general, este tipo de empresas son empresas, las empresas truchas me refiero, muy rentables, porque tienen gran rentabilidad, no tienen empleados, no tienen bienes, no tienen gastos, no pagan la luz, no pagan el agua, no pagan nada, ¿no? Tienen una rentabilidad espectacular. Claro, cuando pedimos el formulario 931, que son los empleados que están declarados de esta compañía, en general aparece 0 o 1 en la mayor cantidad de los casos. Bueno, y así seguimos nosotros con solicitando datos. Por ejemplo, un dato obviamente para corroborar es la base APOC. Si en la base APOC de la FIP se encuentra este proveedor. Si bien tenemos que recordar que si hacemos este control y en la base APOC no aparece, no significa que esté correcto, ¿no? No significa que esté correcto. Obviamente nos provoca alarma el hecho que esté, pero si no llega a estar, podría ocurrir que también sea un proveedor ilegítimo. Así que este es un mero indicio, no para tomarlo en una forma determinada. Lo mismo solicitar la actividad principal y secundaria. Esta es una tarea que generalmente también recurren los fiscalizadores.
cuando una empresa realiza este tipo de facturas, en general vende cualquier cosa, ¿no? Porque vende aquel que necesita el usuario, justamente. Cuando vende cualquier cosa, dice, bueno, a ver, ¿cuál es la actividad que tiene la empresa? Este es otro de los temas importantes para hacerlo. El último punto que decimos aquí es verificar la capacidad económico-financiera. Esto es la resolución 4294, que está puesto para acordarnos, porque esta actividad no está funcionando en la práctica. Consideramos que va a funcionar dentro de poco tiempo más, pero este es otro elemento más para ver cómo la AFIP califica desde la capacidad operativa a un contribuyente si lo cumple o no lo cumple. Hay otras medidas adicionales que yo creo que también es posible realizar en conozca su proveedor, que una cosa que hace la propia Administración Tributaria, o sea, la inspección ocular del domicilio comercial, una cosa que hace la Administración Tributaria, justamente la periférica, ¿no? Es determinar, ver en la práctica dónde está el contribuyente. Y cuando se va al domicilio, generalmente aparece una iglesia, aparece un baldío, aparece cualquier cosa que no tiene nada que ver con el domicilio que había llegar a denunciarlo, ¿no? Otro dato importante en conozca a su proveedor es la identificación de las personas que se contactan. O sea, ¿quién representa al proveedor? ¿Y quién representa nombre, apellido, documento? Este es otro elemento importante, como también circularizar por carta aviso retorno los saldos con el proveedor y analizar el cumplimiento de los circuitos administrativos y financieros. En la práctica uno ha visto en las empresas que hay empresas, y yo digo no demasiado grandes, empresas pymes, que tienen un circuito de aprobación de facturas, con varias personas que hacen este tipo de circuito, y en algunas facturas no aparece este circuito, sino aparece una sola firma. Esto tiene que llamar la atención que algo está ocurriendo respecto del tema. No siempre el cliente, el usuario, el que está recibiendo la factura la factura esta apócrifa, es responsable por lo que está pasando ahí. Más de una vez, y esto se ha visto inclusive en grandes empresas, la responsabilidad no lo tienen los directivos, sino lo tienen algunos empleados, que manejando la parte administrativa o financiera se han ocupado de generar una caja propia a través de las facturas apócrifas. Obviamente, cuando llega el fisco, el responsable de esto es la sociedad, pero los directivos no están involucrados, sino están involucrados alguna parte de la administración. Esto para que ustedes vean la complejidad que tiene realmente este tema. La actualización de la información, bueno, acá tenemos que también pedir toda la actualización de la información que se ha mencionado, y después aparecen otros temas para dejar planteado y seguir profundizando este tema, que son los servicios contratados con el proveedor en los casos que se requiere la presencia de empleados en la empresa. Aquí hay otro aspecto para destacar, porque respecto de los empleados del proveedor que trabajan en la empresa, de acuerdo con el contrato que ya ha establecido, puede existir hasta un problema de tipo laboral por la responsabilidad solidaria que la empresa pueda tener, con lo cual también acá tenemos que cubrir esa otra faceta que hacemos, bueno, algunas recomendaciones para las grandes empresas o para las pymes. Toda esta información requiere un análisis especial, y lo mismo pasa con los servicios tercerizados, porque aquí también aparece la responsabilidad solidaria. Hay una documentación que desde nuestro punto de vista debe pedirse mensualmente. Como ustedes ven, esto es una carga importante, pero tenemos que ver realmente lo que hay que prevenir. Y un aspecto que es muy importante es la constancia de la recepción de la mercadería o la prestación del servicio. Este es un tema que a veces las empresas no le dan el cuidado demasiado, y cuando tenemos que llegar a probar justamente lo que dijimos, la existencia del bien, ahí resulta primordial
la demostración de que ha quedado el bien incorporado a la empresa. Lo mismo pasa con el pago a proveedores, las distintas alternativas que tenemos que analizar. Y después aparece, por último, la figura de conozca a su cliente. Fíjense este tema, qué notable que ya han aparecido varios casos en la práctica. En general, cuando nosotros hablamos de facturas apócrifas, nos referimos a facturas apócrifas de los proveedores. Pero ahora lo que se está viendo es la factura apócrifa a los clientes. Esta es la versión mucho más moderna. ¿Cómo la factura apócrifa al cliente? Claro, acá pasa exactamente lo mismo, pero al revés. La empresa va a vender en blanco y el cliente quiere comprar en negro. Como el gris todavía no se inventó a estos efectos, entonces hay que hacer otra mezcla. Y acá aparece la simulación en el sentido que el aparente cliente no es tal. Y hay otro intermedio que es el que dice haber comprado. Un ejemplo de esto es el tema de las percepciones impositivas. Algunas empresas han encontrado la forma de que no le hagan las percepciones impositivas cambiando su cara. En vez de ser tal empresa que está nominada como tal, ponen a la otra no hay que percibirle y se ahorran no solo la percepción, sino se le ahorran también el hecho que sea detectada por la AFIP desde el punto de vista de pagos a cuenta. Entonces acá aparece la factura apócrifa para el cliente y entonces acá aparece algo similar. Entonces por eso dice conozca a su cliente. Esta es otra metodología, diríamos, similar, pero que está vinculado a los clientes. El efecto tributario en estos casos, obviamente, es la omisión de la percepción de impuestos, porque a través de esta maniobra no se percibió el impuesto. Ya hay casos, inclusive con sentencia del Tribunal Fiscal de este tema. Y además, lo más gravoso para las empresas es la posibilidad de tener una imputación como partícipe en un delito de evasión. Porque obviamente esto lo hace el cliente no solo por la percepción, sino además para evadir el impuesto. Y si la empresa se ha valido de una determinada acción conjunta con su cliente, bueno, esto puede tener una participación penal y por eso entonces lo recomendable de verlo. Cuando nosotros hablamos, y con esto cerramos, cuando hablamos de la consulta a la web de la AFIP de las facturas apócrifas, nos vamos a encontrar con que aparecen la distinción usina-usuario. Tenemos nosotros la posibilidad de buscarlo por quit, pero una cosa que no hace mucho lo ha introducido la AFIP, que yo creo que es interesante recordar esto, que hay una fecha de detección de ese proveedor, una fecha de detección y una fecha de publicación en la página web junto con observaciones especiales. Quiero insistir nuevamente con este tema, porque a veces aparece también, los vemos en las defensas, en las causas judiciales, vemos que la defensa dice, bueno, pues yo me fijé en la página web y estaba perfecto, entonces quiere decir que la AFIP lo autorizó. No, la AFIP no lo autorizó. Si el contribuyente no aparece, pues todavía no fue localizado. Pero esto, insisto, no lo tomemos como única referencia para decir que el proveedor es bueno. Como al revés. La jurisprudencia ha señalado que tampoco es única referencia que la factura apócrifa por el solo hecho que esté en la factura apócrifa. A veces hay procedimientos de la AFIP que intentan hacerlo de esa manera y la jurisprudencia dijo lo contrario. No queda probado que la factura sea apócrifa por el solo hecho que la propia administración lo haya incluido en esta página. Muy bien, vamos a hacer un descanso y seguimos. Muy bien. Muy bien. ¿Eh?